Hola, mi nombre es Eliasib David y este video se llama Iluminando nuestras sombras. ¿Por qué lo titulé así? Bueno, ni siquiera sabía honestamente de qué iba a hablar. Quería hacer un video, pero tenía muchos temas en mente, pero agarré un libro que tiene que ver con el Tao y lo abrí precisamente en el capítulo que tenía que ver con la oscuridad. Y yo creo que tanto la luz como la oscuridad nos hermanan. La oscuridad nos hermana a todos los humanos. La luz nos une en un mismo punto, infinito, eterno. Todos experimentamos sombras, todos. Es una condición que está ahí latente, un programa, un comando que ha de ser disuelto. Curiosamente hay 7 pecados, así como hay 7 chakras. Hay 72 nombres de Dios, así como hay 72 genios o demonios. Entonces, la oscuridad, entiéndase esto como el aspecto a trascender del humano, no creo que sea algo negativo, sino que necesita ser ya disuelto. En el momento que nos percatamos que está, hay que mirarle sin confrontarle. La oscuridad no la apagas con más oscuridad. ¿Qué es lo que necesitas para encender una bombilla? Voluntad. Saber cómo prender el interruptor. Prenderlo. Y la luz hace el trabajo por sí misma. No tienes que saber mucho sobre la luz, ¿cierto? Solamente tienes que tener un acto de voluntad. Caminar hasta el interruptor, o sea, una constancia. Saber encender el interruptor. Es otro acto también de voluntad, pero también de discernimiento y conocimiento. Y lo demás fluye por sí solo. Si quisiéramos hacer una analogía de las sombras y de la luz, bueno, podríamos atender hacia lo que es la física conceptual y ver que la luz es un flujo natural que cuando se interpone por algo genera una proyección. Nosotros somos un flujo. Somos un ser de luz, ¿cierto? El mismo cuerpo físico, siempre lo digo, se mueve gracias a impulsos vitales que están emanando una impulsividad eléctrica que permite que el cerebro, los órganos y todo se interconecte entre sí y podamos hablar, sentir, movernos. ¿Y qué pasa cuando el flujo natural del ser de luz que somos se bloquea? Se proyectan las sombras. ¿Con qué se bloquea? Con códigos que traemos ahí, programas que hay ahí. Nosotros mismos muchas veces generamos la activación de ese código, de ese comando. Ponemos ese material denso, el ego con sus múltiples caras, frente a nuestro fluctuar natural, y es cuando viene la proyección psicológica. Con proyección psicológica me refiero a que es cuando comenzamos a percibir acá el exterior, la realidad, ¿sí? Bajo la propia proyección, percibimos bajo la proyección. En lugar de decir la pared es blanca, tu proyección que está impidiendo que la luz pase y que tú estés viendo una sombra en la pared, tú dices la pared tiene una sombra. No es cierto, eso es una proyección. En la pared no hay una sombra. Realmente, originalmente no la había. La pared es la realidad, es la vida. ¿Sí se entiende? Es muy interesante verlo así. Insisto, ¿qué es lo que se interpone? Bueno, se interpone el ego. Y de repente te das cuenta que esa proyección que estás acá afuera, tú percibiendo, detona o alimenta todavía más a eso que proyectó afuera, eso que estás viendo. Suena un poco complicado, pero supongamos, tengo inseguridad, no me acepto mucho, entonces me pongo a la defensiva.
y genera un poco de violencia, ¿cierto? Estoy a la defensiva, es como un combate. Estoy alimentando en la ecuación de la violencia la parte de la defensa. Entonces proyecto eso a la realidad y que veo acá. Veo una ofensa cuando previamente yo ya tenía una defensa. Muchas veces ni siquiera, es más, nunca hay una ofensa realmente afuera. Que la intención del otro sea ofender es una. Que sus palabras sean altisonantes es otra. Que tú te ofendas es totalmente distinto. Y hay la ofensa que la defensa que estoy proyectando y algún evento, ¿sí?, que yo de repente vivo, lo convierto en ofensa y lo recibo. Y en lugar de recibir con el fluctuar de la luz, ¿con qué voy a recibir? Con la sombra. Y voy a alimentar más a las sombras que tengo dentro. ¿En qué va a mutar ese rebote de sombra? Ahora en resentimiento, tal vez. ¿Sí se fijan cómo se va conectando todo? Y de ahí nos salimos. Y estamos en un sube y baja de dualidad. Y para eso estamos aquí. Tampoco hay que juzgarnos. Es una práctica. Es como el equilibrio de la bicicleta. Te caes, andas, te caes, andas. Es una práctica. ¿Te vas a juzgar por haberte caído? No, pero sí te vas a levantar con la decisión de volver a andar hasta lograrlo. Hasta que de repente ya andas, ya estás sin manos, ¿no? Vas descubriendo otras capacidades en el andar. Entonces, la sombra es un código, es un comando, es una proyección. Es algo que existe, pero sin embargo está ahí gracias a la luz. La luz está detrás siempre de la sombra. No podría haber sombra si no hay luz. Sin embargo, la luz sí puede existir sin la sombra. Mas la sombra no puede existir si no es gracias a la luz. Si nosotros hablamos de esto, entonces comprendemos que si está en la pantalla de la realidad o de mi mente, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis emociones, está la sombra, como la sombra misma que puse de ejemplo ahí en la pared, ¿me voy a ir a combatir a la sombra? Me voy a pelear toda la vida y nunca voy a terminar. Y lo peor de todo es que yo creo que mi sombra proyectada en la pared es algo ajeno a mí, cuando proviene de mí. Voy a luchar toda la vida contra esa sombra y proviene de mí. Entonces es luchar contra uno mismo y es muy cansado, y se los digo por experiencia. No porque yo haga estos videos quiere decir que ya he resuelto todo, no. Estoy en constante discernimiento, estoy como el niño de la bicicleta. Me caigo y me subo y quiero de nuevo intentarlo. Hasta aprender a andar sin manos y más. Entonces uno no va y se pelea consigo mismo, uno no va y le tiene miedo a la sombra. Oye, es que acá afuera alguien me quiere hacer algo. Lo estás percibiendo a través de tu miedo. Y si realmente alguien te quiere hacer algo, de verdad, cuando estás en luz tú sabes cómo actuar. Todos a veces estamos a ratos en la luz y a ratos estamos en las sombras. Las veces que yo he actuado por luz o desde la luz, un ejemplo es el que les decía de la persona alcohólica que se acercó, se vino de manera muy imponente hacia mi amiga y hacia mí, y actué desde la luz. Le dije: hola hermano, ¿en qué te podemos servir? Lo miré como alguien igual a mí, y mi manera de actuar fue con total apertura. Nada de generar vamos a llamarlo un juicio negativo, porque para mí sí existe el juicio crítico, que es útil, y el discernimiento. Ningún juicio negativo, ningún rechazo, hasta que la persona que yo le dije eso en ese momento, bueno, se abrió de igual manera y empezó a contar sus problemas, sus
inquietudes y se relajó. El otro tema es cuando el hombre de casi 2 metros me quería navajear, y a pesar de que sí tuve un miedo ahí, no actué desde el miedo. Le ordené que me acompañara para hablar con él. Y a pesar de que usé la mentira como una herramienta en ese momento, le dije que tenía una vida muy desgraciada, que mi papá le pegaba a mi mamá, temas fuertes. Nunca lo volteé a ver a los ojos para no confrontarlo. Y le platiqué cosas hasta que él entró en compasión. Entonces también actué desde una luz. Sí, un motor de miedo, pero que se transformó inmediatamente no en una visión nublada, sino en un saber qué hacer en el momento. Y a veces actuamos totalmente desde otro papel. Yo muchas veces me he enemistado con personas que estimo porque se dan ciertas discusiones, y sin restar tampoco el hecho de que las personas con las que me he enemistado a veces no tienen tacto o a veces tienen actitudes bastante desagradables, sin quitar eso de la balanza, en lugar de yo decir, bueno, esto no me debe de importar, esto lo tengo que ver desde otros ojos. ¿Qué pasa? Que en ese momento fricciono, saco mi sombra, la otra persona saca su sombra y hay separación, hay enemistad. Muchos hacemos muchas enemistades, lamentablemente, por no haber sabido actuar desde la luz. ¿Cómo disuelve uno esas sombras? Volvemos a lo mismo. Cada que tú vayas a reaccionar, mejor por unos segundos quédate en pausa. Microsegundos, todo el movimiento interno de la mente es tremendamente veloz. Si estás muy atento, tú en microsegundos puedes procesar muchas cosas y de repente ya saber qué hacer, en menos de 1 segundo, 2 segundos físicos. Haz una pausa, inmediatamente conecta con el corazón. No veas al otro como algo separado de ti, ve todo lo que está ocurriendo como un mismo momento. Ve lo que está pasando ahí como una unión entre el observador y lo observado. Y que si tú miras con luz, lo observado se vuelve luz, y que si tú miras con sombra y reaccionas con sombra, lo observado se vuelve sombra. Por eso una flor tanto puede desprender su fragancia, hablando de una rosa, como te puede pinchar el dedo. Depende desde donde tú la tomes. Lo mismo es con la realidad, desde donde tú la tomes te va a pinchar, te va a hacer sangrar o te va a desprender un aroma muy agradable. La sombra no se combate, se ilumina. Y alguien ha de decir, pero ¿cómo se iluminan las sombras? Yo quiero saber cómo ilumino mi inseguridad, cómo ilumino mi resentimiento, cómo ilumino mi manera de ser tan impulsivo, compulsivo sexual, tan corajudo. Bueno, donde está tu atención está tu conciencia. No te identifiques con la sombra, porque si no, entonces la conciencia la empiezas a trasladar hacia la sombra. Tus ojos, tu mirar va a estar en la sombra. No va a tener ni siquiera un gramo de luz para poder entonces salir de ese estancamiento. No te identifiques con un simple programa que está ahí para hacernos crecer. Tienes que empezar a saber que tú eres la luz. La luz es la que dirige todo. El mismo ángulo de la luz es lo que va a generar la proyección determinada de la sombra. Entonces empieza a ser la luz. ¿Cómo se logra? Medita. No tienes que estar en distracción continua, que es lo que estamos haciendo ahora con el celular, con esto, con aquello, los problemas del trabajo, los problemas con los hijos, los problemas con los papás, los problemas. Empieza a dar un respiro, deja que ciertas cosas que no te gustan, así como florecen, que marchiten. Hay nubes que no nos gustan, entonces ¿por qué coges la nube que no te gusta? ¿Por qué estás viendo todo momento la nube que no te gusta? Deja que pase. Hay cosas que por sí mismas van eventualmente a disolverse. La misma noche que le da miedo a la persona,
termina siendo suplida por el amanecer. Hay cosas que tenemos que dejar que tengan un flujo natural y hay otras sobre las cuales nosotros tenemos que ejercer nuestra voluntad. Y de todos modos, mientras va pasando ciertas cuestiones sombrías que no nos gustan, ahí la voluntad que se ejerce es la de la templanza. Templanza, estar en el templo. Estar en el templo, estar en el alma. Estar en el alma, conectar con el espíritu. Conectar con el espíritu, ser la fuerza eterna. Siendo la fuerza eterna, entonces ningún brochazo del tiempo nos salpica. Siendo la fuerza eterna y lumínica, entonces no hay fragmento que pueda acercarse a uno por la irradiación que estamos generando con la propia observación. La sombra no se combate, porque entonces te combates a ti mismo. Tú creas la ilusión del enemigo. Tú lo alimentas. La comprensión genera unión, el rechazo genera división. Una cosa es que tú no estés de acuerdo con algo y otra cosa es que lo rechaces. Yo puedo estar en desacuerdo con ciertas personas, con ciertas ideologías actuales, sin embargo no se les rechaza. Se comprende que están en un proceso, se comprende muchos otros aspectos y entonces no me segmento de aquello y no me vuelvo un contrincante, que es lo que yo hacía cuando era un activista político. Sembraba contrincantes por todos lados porque no había comprendido esto y lo sigo comprendiendo. Y lo sigo integrando en mí. Acuérdense, somos el niño de la bicicleta. De repente ya vas bien, aprendiendo y de repente te caes y no pasa nada, te subes y le vuelves a dar. Cuando uno entonces posa la conciencia sobre lo luminoso, sobre la templanza, sobre la quietud, cuando uno entonces constantemente se dice, yo no me estoy identificando con este pensamiento, yo no soy este pensamiento, yo no soy este deseo de venganza, yo no soy este deseo de resentimiento, yo no soy este deseo de lo que sea, yo no soy este personaje soberbio vestido de falsa autoestima. Hay que ser muy honestos para de repente darnos cuenta que la mente a veces juega a ser una luz que no es una luz, sino que es una sombra vestida simplemente de una capa brillosa y hay brillos aparentes, ¿sí? Y entonces cuando yo empiezo a decir, no, no soy esto, no soy aquello, soy esto, y empiezo a decretar hacia mí mismo todo lo positivo que quiero ser, y empiezo a practicar, ¿sí?, en mi día a día todas las virtudes, entonces de verdad que el otro va cediendo su peso. Va a estar ahí siempre, a la mano. Cuando te eches a dormir y lo quieras coger, va a estar ahí. Nunca se habrá ido el enojo, el miedo, ni nada de ello, ahí va a estar. Pero mientras tú elijas la sombra, pues vas a estar estancado. Pero en el momento que tú dices, no, yo elijo la luz, cambian las cosas. Porque ese estancamiento o eso que estaba ahí, que aparentemente ya no lo veías, pero seguía ahí y ya no lo coges, pero porque te decides ir con la luz. Señalo la luz porque yo me imagino atrás de mí una luz, ¿sabes? Entonces, cuando tú decides irte con la luz, ¿qué sucede? Tiene cero fuerza lo otro. Hay algo, por ejemplo, que yo siempre pongo de, posible escenario o de analogía en las pláticas de adicciones, y es, imagina que tú te vas al gimnasio, si nunca has hecho gimnasio, y te duele, ¿no?, el cuerpo, pero ves que estás creciendo en volumen, y entonces el dolor lo vuelves como una gratitud y ya no un sufrimiento. Muchas cosas son iguales. ¿Por qué digo esto? Porque también este es otro punto clave.
para iluminar la percepción o la actitud. A veces sufrimos porque nosotros no estamos enfocando el crecimiento que se está generando, o no estamos decidiendo que así sea, o no le estamos dando un sentido a cierto vivir, a cierta vivencia. Ya voy a terminar. Todos los últimos videos han sido de 1 hora. No quiero que este sea de 1 hora. Entonces, nada más decir, la manera de iluminar nuestras sombras es comprender que la sombra proviene de nosotros mismos, y esa misma sombra se puede interconectar con las demás sombras de los demás, que la misma realidad la puedo percibir desde ahí, de ese lente que está opaco. La manera de iluminar las sombras es entender que la luz soy yo, pero la luz soy yo en esencia, y que mi voluntad es quien dirige esa luz, y que todo lo que está a merced de mi voluntad no es sino un ilimitado campo de acción, y que la luz que yo desprendo desde esa decisión, desde esa voluntad, desde esa práctica, desde esa constancia, ¿sí?, va a ser lo mismo que empieza a generar acá, y que la misma vida me va a poner pequeñas pruebas, pero porque así está conformado el mundo. Ya sabes andar en bici, bueno, ahora métete un empedrado, a ver si ya aprendiste lo que es el control de la bici. Ya sabes usar la luz, bueno, métete al empedrado de la vida, de las personas, para ver si sigues sabiendo dirigirla, y si no, de repente la sueltas y te vas nuevamente a la proyección. ¿Qué recomiendo? No sé si lo dije ya hace rato, meditar diario. Tengo una amiga que me llama la atención porque dice que medita en la mañana y en la noche. Es una niña que quiero mucho, Alita. Y yo dije, pues es que sí, así debe de ser, porque de repente uno dice, no, nada en la mañana, no, nada en la noche. Al inicio y al final del día, meditar. Si puedes, a la mitad del día, meditar 15 minutos, 20 minutos. ¿Para qué? Para que se empiece a acostumbrar la mente a pararse a sí misma. Que la mente se pare a sí misma es que las mismas emociones también tomen su cauce. Y cuando el agua, ¿sí?, en un recipiente está quieta, refleja perfectamente la luz. Cuando está moviéndose así, las imágenes que se generan ahí son distorsionadas. Entonces la meditación constante va a hacer que las emociones y los pensamientos se aquieten, y que en lugar de que sean nuestros enemigos, entonces simplemente se hacen de lado para darle paso a una intuición que estaba ahí, a una conciencia mayor, a un yo superior que estaba ahí. Yoga, totalmente básico. La misma alimentación, nada que genere una mayor impulsividad en la persona. De entre más natural todo, menos generamos compulsiones psicológicas. Porque al final del día estás hablando de que todos los sistemas se interconectan. El sistema nervioso no es la excepción. La conducta, ¿sí?, no es algo que está ahí por azar, está interconectada a sistemas. Otro aspecto que ayuda también, pues es decirse a uno mismo, tengo que estar alerta. Tengo que estar alerta. Cada que yo crea que puedo echarme a dormir de nuevo, alerta. Atención. Respirar. Observo. Saco la emoción. Yo mismo corté de tajo el impulso. Se me cruza alguien en la calle. Observo. Digo, qué tonto yo iba a reaccionar. Qué tonto el hecho, no qué tonto yo. Hay un capítulo que me gusta mucho de Highlander, y ahora sí ya con esto finalizo el video. Highlander se llamaba Highlander el Inmortal, y pues hay un enfrentamiento, hay como una especie de batalla final entre él y un demonio. Y aquí lo que ocurre es que él no hace nada.
el demonio le empieza a lanzar muchas imágenes, le empieza a recordar personas de su pasado que le habían dolido muchísimo. Lo empieza a picar en el ego, en el orgullo, en la soberbia, en todo eso. Y él no está más que haciendo como respiraciones y ciertos movimientos de artes marciales. Y cada movimiento que él hace de manera natural, que está buscando conectar con él mismo, es como si estuviera esquivando cuando se vienen otros demonios contra él. Los está esquivando. Y él está con los ojos totalmente cerrados. O sea, él, en ese momento, en esa escena, lo que están diciendo es, ni siquiera cree que esos demonios estén ahí. Sabe que es un escenario. Entonces, conecta con su concentración, con su respiración, con su fluir, que es el movimiento del cuerpo, con su luz, con su fuerza. Y todo acá afuera no puede siquiera tocarlo. ¿Y qué ocurre? Bueno, se disuelven todos. Y cuando están en el... que me parece que es un restaurante, él y un padre, le dice el padre, ¿cómo lo venciste? ¿Qué tuviste que hacer? Y él dice, nada. ¿Sí? Nada no significa echarte a tu cama. Nada no significa deprimirte. Nada significa no generar batalla. Entender que el fragmento que se me presenta enfrente es un recordatorio, es una proyección. Entre más me conecto a esta luz, más se disuelve todo lo demás. Y en el próximo video hablaré sobre ciertos fragmentos que causan miedo y que de repente siento que la gente se detiene muchísimo a indagar sobre esos fragmentos, esos hologramas de la Matrix, que si arcontes, que si demiurgos, que si reptilianos, que si esto. Voy a hablar de eso para entenderlo de fondo y dejar de distraernos mentalmente en ello. Donde está la atención estás tú, la atención debe estar en la luz, no en los programas. Si alguien tiene alguna duda, espero me puedan dejar aquí en el video su comentario y les recuerdo que si les gusta, por favor, compártalo con quien ustedes sientan que les va a servir. Y siempre saben que ahí también dejo lo que son las demás redes. Bueno, muchas gracias, que estén bien.